Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario online Estrategias de tratamiento en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda, presente y futuras direcciones, organizado con motivo de la 12ª edición de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario se encuentra enmarcado dentro de la campaña Es la hora de estar informados, con la que desde AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, queremos resolver las dudas de pacientes y familiares para que puedan afrontar el proceso de una forma mucho más consciente y segura. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia de la doctora María Belén Vidriales, jefa de unidad del Servicio de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y profesora asociada de la Universidad de Salamanca. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Recuerden que al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación destinada para ello en el apartado Preguntas. Y sin más dilación, doy paso a la doctora Belén Vidriales. Adelante, doctora, cuando quiera, comience la exposición. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y quiero agradecer especialmente a AEAL la invitación para participar en este seminario. Me ha producido mucha alegría, la verdad, pensar que los pacientes puedan creer que puedo dar una información que les resulte de utilidad. Y lo primero que quiero decir es que me parece muy importante las labores de las asociaciones de pacientes que intentan dar un soporte en una situación que para cualquiera que nos viéramos en esa situación es una situación muy difícil, tanto para los pacientes como para sus familias. Y una cosa muy importante es estar informado. Para poder interpretar, para poder saber enfrentar la enfermedad, es muy importante conocer a qué te vas a enfrentar. Por eso, estas semanas de enfermedades oncohematológicas en las que el objetivo es informar a los pacientes que tengan unas bases sobre las que plantearse dudas, sobre las que conocer su enfermedad y que también les sirva como una herramienta para sentirse más seguros, para saber qué les depara el futuro, para saber cómo van a ser sus tratamientos. Creo que es una labor fundamental y que resulta de gran ayuda para los pacientes. También para los médicos que los tratamos, porque siempre es mejor un paciente que está informado, que sabe a qué se enfrenta, que un paciente que es ignorante sobre lo que le está ocurriendo, porque son situaciones muy duras en las que uno tiene que saber a lo que se enfrenta para poder aceptar y sobrellevar el camino que tiene por delante. O sea que yo creo que resaltar la importancia de las asociaciones de pacientes y de la labor informativa y de soporte tanto logístico muchas veces como psicológico a los enfermos y sus familias. Lo primero que tenemos que saber es que la leucemia aguda mieloblástica es un cáncer de la médula ósea. Y lo primero que tenemos que saber también es que la médula ósea es una cosa y la médula espinal es otra diferente. A lo mejor algunas de las cosas que voy a comentar resultan para la audiencia un poco simplistas, pero he querido orientarlo así porque en ocasiones los pacientes hacen preguntas en la consulta y con la base de esas preguntas he querido aclarar algunas cuestiones. Entonces, como digo, una cosa es la médula ósea y otra cosa es la médula espinal. La médula espinal es una especie de cola que surge del cerebro, que baja por dentro de la médula, que baja por dentro de la espina dorsal, de la columna vertebral, y esto es la médula espinal, es un tejido neural, es un tejido neurológico. Sin embargo, la médula ósea, seguro que esta imagen le resulta familiar a los que estén viendo el seminario, es esa especie de sangre gruesa que hay dentro de los huesos cuando en la cocina vemos huesos de animales, pues es esa sangre gorda que hay dentro de los huesos. Esta es la médula ósea, que es la fábrica de la sangre. Si cortamos un hueso, en el interior vamos a encontrar un tejido que es como una especie de trabécula de color rojo y ahí es donde está
la fábrica de las células de la sangre. Ahí es donde está la fábrica de la sangre. Está rodeada de un tejido óseo, pero esa malla rojiza donde vemos que hay una sangre que rezuma, eso es la médula ósea. Si lo vemos un poquito más aumentado, vemos aquí cómo hay como una especie de trabécula en el interior del hueso y en cada uno de esos huequitos es donde se fabrica la sangre. Esa sangre pasa a los vasos sanguíneos y en la sangre periférica podemos encontrar distintos elementos. Están los glóbulos blancos, que son los leucocitos, que nos defienden frente a infecciones, los hematíes, los glóbulos rojos, que son los encargados de llevar el oxígeno a todos los tejidos, y las plaquetas, que son mucho más pequeñas y que son las encargadas de hacer un primer paso cuando hay un vaso roto para taponar el vaso y evitar la hemorragia. Si nosotros nos fijamos y descomponemos la sangre tiene una parte líquida, que es la mayoría, que es el plasma, y otra parte que es la suma de las células, de las cuales la mayoría son glóbulos rojos, pero tenemos también, como decía antes, plaquetas que tienen como función taponar los orificios que se producen en los vasos para que no haya hemorragias, y los glóbulos blancos, que hay distintos tipos y que nos defienden frente a infecciones, fundamentalmente. En las leucemias agudas mieloblásticas, lo que está enfermo son los glóbulos blancos, concretamente algunos glóbulos blancos. Y lo que ocurre es que esos glóbulos blancos normales se transforman en lo que nosotros llamamos blastos. Un blasto es una célula leucémica, es una célula inmadura que es la responsable de que el paciente tenga síntomas. ¿Por qué? No está sometida a los controles que tiene una célula normal y crece de forma incontrolada. Si nosotros miramos al microscopio una médula ósea normal, vamos a ver que es como esta diapositiva, muy polimorfa, es decir, hay muchas clases distintas de leucocitos en esa médula ósea. Sin embargo, cuando ocurre una leucemia aguda, esta médula se ve ocupada por un único tipo celular, que desplaza a todas las células normales y ocupa su lugar. Y como consecuencia de eso, pues las plaquetas van a disminuir, va a haber más riesgo de hemorragia, los glóbulos rojos van a disminuir, va a haber anemia y los blastos sustituyen a los leucocitos normales y va a haber mayor incidencia de infecciones. La leucemia aguda mieloblástica es una enfermedad, si la consideramos dentro del total de neoplasias, una enfermedad muy poco frecuente. Como ven, aproximadamente el 1% del total de los cánceres. Y es una enfermedad que aparece con más frecuencia en los pacientes de edad avanzada. Como ven en esta diapositiva, la mediana de aparición es a los 68 años. A medida que se va uno haciendo mayor, pues tiene más riesgo de desarrollar una leucemia aguda mieloblástica. De tal manera que del total de leucemias agudas mieloblásticas que se diagnostican, la mayoría es en pacientes mayores. Y esto es muy importante porque las características del paciente van a ser determinantes para decidir el tratamiento que tiene que recibir. Y hay que saber también que la leucemia aguda mieloblástica es una enfermedad de muy mal pronóstico. Aunque se ha visto a lo largo de las décadas que ha ido aumentando la supervivencia global, si se fijan, considerando globalmente todas las leucemias agudas mieloblásticas, la probabilidad de sobrevivir a largo plazo es pequeña. Del total, consideradas globalmente, es porque hay muchas clases diferentes. Y esto hace necesario que se continúe haciendo investigación para conocer mejor la enfermedad y identificar cómo podemos tratarla para conseguir una mejor supervivencia y unos mayores índices de curación.
Así como comentaba, a los 5 años en torno a un 30% de los pacientes están vivos. Aquí, como digo, es el total de pacientes. Luego hay, dependiendo de los tipos, pacientes que tienen mejor pronóstico y otros que tienen peor pronóstico. Y aquí es muy importante la edad. La edad es determinante porque si un paciente es joven y no tiene enfermedades asociadas, va a poder recibir un tratamiento con intención curativa. Si un paciente es mayor o tiene enfermedades asociadas, no va a poder soportar el tratamiento tan intenso que necesita una leucemia aguda amiloblástica. Como ven en esta diapositiva, a lo largo de las diferentes décadas ha ido mejorando el pronóstico de la enfermedad en los pacientes jóvenes que son candidatos a tratamiento con intención curativa, pero en los pacientes mayores el pronóstico es infausto y esto hace necesario identificar tratamientos que permitan prolongar la supervivencia de estos enfermos. Y hay que tener en cuenta que la amiloblástica es una enfermedad muy compleja. Hay muchos tipos, que vamos a ir viendo algunas pinceladas a continuación, pero sí quería introducir una diapositiva diciendo que hay muchas clases diferentes que se identifican por sus características genéticas y que tienen un comportamiento clínico distinto unas de otras. Es muy importante los cromosomas. El tener unas alteraciones en los cromosomas o tener otras alteraciones en los cromosomas hace, como ven en esta diapositiva, que los enfermos tengan una gran probabilidad de superar la enfermedad o que tengan muy pocas probabilidades de superar la enfermedad. Y por esto es muy importante, cuando se hace el diagnóstico, analizar bien todas las características biológicas de la enfermedad. Porque un diagnóstico preciso es imprescindible para decidir el tratamiento más adecuado. ¿Y cómo se diagnostica la leucemia aguda amiloblástica? Pues para diagnosticarla tenemos que obtener el tejido enfermo. Como hemos dicho antes, el tejido enfermo es la médula ósea, pues con una aguja especial, con una aguja de médula ósea, se pincha habitualmente en la cresta ilíaca posterior, se aspira el líquido que está dentro del hueso, que es la médula ósea, y en ese líquido se realizan los análisis que es necesario. Ese líquido tiene este aspecto. Y lo primero que se hace es ponerlo en unos cristales que se dejan secar, se tiñen y se miran en el microscopio. Esa es la primera aproximación inicial que hay que hacer siempre cuando se hace el diagnóstico de una leucemia aguda amiloblástica. Además de eso, hay que hacer un estudio por citometría de flujo para ver el fenotipo de esas células. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es, pues igual que una persona, su fenotipo nos dice si tiene la nariz grande, si la tiene pequeña, si tiene los ojos marrones, si los tiene negros, azules, el pelo rizado o el pelo liso. Las células también expresan diferentes moléculas que nos indican de qué tipo celular se trata. Entonces, se pueden utilizar reactivos que se marcan con un reactivo que da luz, que da una señal lumínica, y esto se mete en un aparato como este y nos va a dar una información como la que tenemos aquí. Una información que nos dice si esas células tumorales expresan o no distintos antígenos, distintas moléculas que nosotros hemos teñido para que nosotros podamos saber de qué tipo celular se trata. Además, es muy importante saber cómo son los cromosomas. Tenemos que hacer una citogenética convencional, que es ver los cromosomas y ver cómo son, si son normales o no, y también puede ser necesario hacer lo que se denomina una hibridación in situ, que es utilizando unas ondas o unos marcajes que reconocen específicamente una alteración determinada y tienen pegada una sustancia que da luz, se puede mirar en el microscopio y se ve si tiene la alteración que nosotros estamos buscando o no. Y esto es muy importante para definir el tipo de leucemia aguda amiloblástica.
Además de los estudios de los cromosomas, hay que hacer estudios moleculares, que son estudios de los genes. Y esto, en práctica clínica habitual, se hace mediante una técnica que se llama PCR, reacción en cadena de la polimerasa. La PCR es una técnica molecular. Seguro que ahora con la pandemia que estamos sufriendo con el coronavirus, oye, pues le han hecho la prueba de PCR, le han hecho la prueba de PCR. Con la PCR se puede buscar una secuencia de una bacteria, de un virus, de una célula tumoral, de una... se puede utilizar en zoología, en cualquier área. La PCR no es más que la técnica y tú con esa técnica vas a buscar el gen que te está interesando. Obviamente, para analizar las leucemias agudas mieloblásticas, en rutina asistencial vamos a ir dirigidos frente a unos genes determinados, porque queremos saber si esos genes los tienen o no las células blásticas del paciente que tenemos enfrente. Esta técnica consiste, como su nombre indica, reacción en cadena, en una identificación del gen de interés y una amplificación exponencial, de tal manera que al final vamos a tener muchas copias de ese gen que queremos estudiar y vamos a poder reconocer si está presente o no en esas células. Y con todo esto tenemos que hacer un diagnóstico interno. Es muy importante tener la información completa para poder hacer una correcta valoración de la enfermedad que tiene el paciente. Hay que analizar la morfología, hay que analizar el inmunofenotipo, hay que analizar la citogenética y la biología molecular. Y con todo ello podemos clasificar las leucemias agudas mieloblásticas. Y la clasificación que utilizamos actualmente es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. La que estamos usando ahora es la clasificación del 2016. Y esta clasificación no se hace porque sí, esta clasificación se hace porque se definen categorías que son clínicamente relevantes y que tienen un impacto pronóstico. No vamos a entrar en ello, pero lo que sí quiero transmitir es que esto no es un concepto fijo, sino que va evolucionando con el incremento del conocimiento. Así, por ejemplo, tenemos dentro de la clasificación de la OMS del 2016 todos estos grupos dentro de las leucemias agudas mieloblásticas. Si nos centramos en el primer grupo de las leucemias agudas mieloblásticas con alteraciones genéticas recurrentes y miramos la primera clasificación de la OMS, que fue del 2002, encontramos que tiene estos grupos. Aumenta el conocimiento, en el 2008 se incorporan estos nuevos tipos. Aumenta el conocimiento, en el 2016 se introducen nuevos tipos. Es decir, lo que quiero transmitir con esto es que al margen de enseñar la complejidad y la variabilidad de este tipo de leucemias, es que seamos conscientes de que los estudios de investigación son claves para definir las enfermedades, identificar subgrupos que puedan beneficiarse de tratamientos concretos o que puedan servirnos para hacer una evaluación del pronóstico del paciente y decidir qué es el tratamiento que tenemos que hacer. Porque, ¿cómo se trata la leucemia aguda mieloblástica? Pues para tratar bien una leucemia aguda mieloblástica necesitamos un diagnóstico y una evaluación pronóstica precisa que nos permita decidir cuál es el tratamiento más adecuado en estos enfermos. Y para hacer la evaluación pronóstica, pues tenemos distintas cosas. Es muy importante la edad. Como decía al principio, los pacientes mayores no pueden soportar los tratamientos tan intensos que necesitan los pacientes que tienen opciones de curación. Entonces, es muy importante valorar la edad, el estado general, si existen o no otras enfermedades que pueden limitar los tratamientos que pueden soportar los pacientes. Es muy importante también la cifra de leucocitos. Si se tienen más leucocitos es peor. También el tipo de leucemia, si antes de que aparezca esta leucemia ha habido tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, otras enfermedades como síndromes mielodisplásicos o neoplasias mieloproliferativas. Es muy importante, como veíamos antes, saber qué alteraciones tienen los cromosomas,
saber qué alteraciones tienen los genes y una vez que ya hemos puesto un tratamiento, es muy importante ver si ese paciente ha respondido o no al tratamiento. Y también ver si a pesar de que con las técnicas convencionales no seamos capaces de ver que le queda enfermedad, si nosotros somos capaces de ver si le queda enfermedad con técnicas más especiales que nos permiten ver si persiste una cantidad pequeña de enfermedad que no es visible con el microscopio convencional. Y es lo que se llama enfermedad residual, enfermedad mínima residual o enfermedad medible residual. Es decir, una cantidad muy pequeña que nos queda después de recibir el tratamiento. Todo esto es muy importante para decidir el tratamiento, porque como decía al principio, y quiero insistir en ello, la edad al diagnóstico ocurre en la mayoría de los casos en pacientes mayores y esto nos va a limitar el tratamiento que podemos poner. También es importante que sepan ustedes que en este momento, cuando se hace el diagnóstico, lo más importante para evaluar el pronóstico es cómo sean los cromosomas y cómo sean los genes. Y gracias a eso, un grupo cooperativo europeo que ha propuesto una clasificación pronóstica, que es la que se utiliza en la actualidad, en 3 grupos: riesgo favorable, riesgo intermedio y riesgo adverso. Y como ven, son los cromosomas y los genes los que nos van a determinar en qué grupo cae ese paciente y sepamos si tiene un pronóstico mejor o peor, más probabilidades de curarse o menos. Y esto es lo que les comentaba de la enfermedad mínima residual. Cuando un enfermo recibe tratamiento, tiene una cantidad de enfermedad evidente, elevada, recibe tratamiento y la cantidad de enfermedad va disminuyendo y cae por debajo de lo que es el límite convencional, que es con el microscopio. Pero por debajo de aquí hay pacientes que van a curarse y que no va a volver a aparecer nunca la enfermedad y otros enfermos en los que con el paso del tiempo va a volver a aparecer la enfermedad. Lo que busca la enfermedad residual es discriminar estos 2 grupos de pacientes. Identificar a aquellos pacientes que tienen riesgo de recaída para que sigan recibiendo un tratamiento o reciban un tratamiento más continuado o más intensivo que permita que tengan mayores probabilidades de curación. La enfermedad mínima residual se empezó a utilizar en los años 90, pero la verdad es que se utilizaba hasta hace muy poco tiempo solo en investigación. Había algunos grupos de trabajo, como por ejemplo nosotros, que ya lo teníamos incorporado en nuestra rutina habitual, pero no era algo que estuviera aceptado por la comunidad internacional. Sin embargo, ahora, y ya surgió una guía de enfermedad residual del European Leukemia Net en 2018, en el que hacía la recomendación de que se estudiase la enfermedad residual, ahora ya se está utilizando cada vez más. A lo largo de los años se ha ido incrementando su uso. Y en este momento, las técnicas que se utilizan para evaluar la enfermedad residual después del tratamiento son técnicas de biología molecular y técnicas de inmunofenotipo, de citometría de flujo. Así, este es un ejemplo del impacto que tiene la cantidad de células que quedan después del tratamiento cuando el paciente ha alcanzado lo que nosotros llamamos remisión completa morfológica, que es cuando en el microscopio no vemos enfermedad, pues en función de la cantidad de enfermedad que le quede, este estudio está realizado por citometría de flujo, va a tener un riesgo de recaída mayor o menor. Y identificar los pacientes con mayor riesgo nos va a permitir aplicarles un tratamiento más intensivo. Vamos a volver a los 2 grupos fundamentales de pacientes jóvenes y pacientes mayores y ver en base a qué elegimos el tratamiento. Pues es muy importante elegir el tratamiento en base a las características del paciente y a las características de la leucemia. Tenemos que considerar ambas cosas.
la edad, si existen comorbilidades, si el enfermo tiene otras enfermedades que puedan limitar el tratamiento, puedan hacer que tenga complicaciones, y cuáles son las características de la leucemia, cómo son sus cromosomas, cómo son sus genes, si la leucemia es primaria o secundaria, y así hacemos dos grupos de pacientes. Unos pacientes jóvenes, que se les denomina con el término inglés fit, que quiere decir que están en buenas condiciones de recibir un tratamiento intensivo, y pacientes mayores que son unfit, que no están en condiciones de recibir un tratamiento intensivo. Para separar estos dos grupos, lo más importante es la edad biológica, no la edad cronológica. La mayoría de los protocolos hacen un punto de corte en 65 años. Pero puede haber pacientes que tengan entre 60 y 65 años que, porque tengan otras enfermedades, no sean candidatos a recibir tratamiento con intención curativa, y puede haber enfermedades hasta los 70. Y puede haber pacientes que tengan 72, 73, incluso 74 años que puedan, que estén en unas condiciones muy buenas y que puedan aguantar un tratamiento intensivo. Por eso el corte no debe de hacerse en la edad cronológica, sino en la situación del paciente y las características de la enfermedad. Así, en los jóvenes tenemos un objetivo que es curar a la enfermedad. Eso es lo que tenemos que perseguir. Mientras que en los mayores, desgraciadamente, no podemos curar la enfermedad porque el tratamiento sería demasiado intensivo y hay que hacer un balance riesgo-beneficio. No puedes poner un tratamiento a un enfermo que le vaya a causar más perjuicio que beneficio. Esto tiene que estar balanceado. Y por tanto, el objetivo en estos mayores no es curarles, el objetivo es que logremos que vivan más y que vivan mejor, que el tratamiento que les pongamos permita que, aunque tengan que estar dependiendo de visitas en el hospital y de un tratamiento continuado, permita que puedan hacer una vida lo más normal posible. Es decir, que el objetivo cambia en función de las características del paciente, fundamentalmente, pero también de la enfermedad. ¿Y cuáles son las fases de tratamiento? En primer lugar, lo que tenemos que conseguir es una remisión completa, es decir, hacer que la médula ósea, que en este momento del diagnóstico está ocupada por las células de la leucemia, desaparezcan las células de la leucemia y se llene de células normales, para que así tenga una cifra de hemoglobina normal, tenga unos leucocitos normales y tenga unas plaquetas normales. Y eso se logra con la quimioterapia. Y en un segundo paso, si nosotros hacemos solamente un tratamiento de lo que se llama inducción a la remisión con quimioterapia y no tratamos más al paciente, el paciente va a recaer. Entonces, por eso en un segundo paso, lo que tenemos que hacer es reducir el riesgo de recaída. Y esto se puede conseguir dependiendo de las características de la enfermedad, con quimioterapia o con trasplante. Por tanto, en pacientes jóvenes tenemos que inducir a la remisión con quimioterapia. Normalmente lo clásico es lo que se denomina 3-7, que es un antracíclico más citarabina, 3 días y 7 días, y con eso vamos a buscar conseguir una remisión completa. Este primer momento es muy complejo. Es muy complejo porque el paciente va a pasar 4 semanas en las que 3-4 semanas en las que va a tener un riesgo muy elevado de complicaciones, porque tenemos que poner un tratamiento muy intensivo que vacíe la médula ósea de las células blásticas y que permita que poco a poco las células normales vayan creciendo y vayan repoblando la médula ósea. Después, una vez conseguida la médula ósea, tenemos que consolidar esa respuesta. Y esto se puede hacer dependiendo de las características de la enfermedad, o bien con quimioterapia de intensificación, con trasplante autólogo, o bien con trasplante alogénico. El trasplante de médula ósea, como digo, puede ser autólogo o alogénico. Un trasplante autólogo es cuando es de uno mismo. Un trasplante autólogo en realidad no es un trasplante. En realidad es un sistema que permite que las células madre de la médula ósea las saquemos del cuerpo, las guardemos congeladas y permita que se administre una dosis de quimioterapia muy elevada
que tiene como objetivo eliminar la enfermedad que persiste en el enfermo y que es tan elevada que si no se tuvieran las células madre de la médula ósea fuera guardadas en un congelador, el enfermo entraría en una fase de aplasia de la que no se recuperaría. Su médula ósea se vaciaría y sería tanto el daño que no se recuperaría. Entonces, lo que se consigue con el trasplante autólogo, al guardar las muestras, las células madre congeladas fuera del cuerpo, es que no sufran el efecto de ese ciclo tan intensivo. Cuando termina ese ciclo, se ponen las células, esas células se ponen como una transfusión normal, entran en el organismo, empiezan a circular por el cuerpo y cuando pasan por la médula ósea, reconocen que ese es su sitio, se quedan allí y empiezan a crecer. Por tanto, el trasplante autólogo en realidad no es un trasplante, es un sistema que permite dar una quimioterapia más intensiva. El trasplante realmente es el trasplante alogénico, que es cuando es de otra persona. Habitualmente, y preferentemente, si se tiene un hermano histocompatible, pero desgraciadamente no todos los pacientes tienen un hermano histocompatible. Para valorar si un enfermo es compatible o no, con sus hermanos se utiliza el sistema HLA. Y el sistema HLA es un sistema que se hereda en bloque del padre y de la madre, de tal manera que este sería un ejemplo, esto sería del padre y esto de la madre del padre y así, en este caso igual, de tal manera que si esta pareja tiene una descendencia, tiene un 25% de posibilidades de que ocurra cada una de estas combinaciones. De tal manera que cuando un paciente necesita un trasplante, tiene aproximadamente un 30% de posibilidades de tener un donante igual entre sus hermanos, por el sistema por el que se hereda el HLA del padre y de la madre. ¿Y qué hacer si no se dispone de un donante compatible? Pues si no se dispone de un donante compatible, habitualmente lo que se hace es buscar un donante no emparentado. Hay un registro internacional, seguro que todos ustedes lo saben, y se envían las características de HLA del paciente y se busca un donante que no sea familiar, que sea alguien que de forma altruista quiere donar sus progenitores hematopoyéticos y se puede encontrar y programar el trasplante. Sin embargo, en la actualidad cada vez se está utilizando más el donante familiar haploidéntico. ¿Qué significa haploidéntico? Significa que es la mitad. Se está aumentando el uso de este donante familiar haploidéntico, que es solo la mitad de él es igual al paciente y está cayendo en desuso, sobre todo para pacientes adultos, el empleo del cordón umbilical, porque el número de progenitores que hay en el cordón umbilical es muy pequeño. El número de progenitores que se necesita para un trasplante está en función de los kilos de peso. En el cordón es suficiente en general para los niños, pero para los adultos suele quedar muy, muy escaso. Entonces, cada vez se está utilizando más el donante familiar haploidéntico, porque es que es mucho más probable que tengamos un donante haploidéntico. Así, si este fuese el paciente, vemos cómo podrían ser sus donantes haploidénticos, su padre y su madre, si son jóvenes, están sanos, etcétera, porque la mitad es como su padre y la mitad es como su madre, pero además tenemos varios de sus hermanos que comparten una mitad del sistema HLA. Por tanto, tanto en los padres como en los hermanos, como en los hijos, es muy probable que tengamos un donante haploidéntico. Y esta es una de las razones por las que cada vez se está utilizando más este donante en el trasplante de progenitores hematopoyéticos. También hay que decir, bueno, no es el objetivo de esta charla, pero también hay que decir que el trasplante haploidéntico tiene más complicaciones porque los enfermos desarrollan una enfermedad porque lo que se les pone reconoce que está en un cuerpo que no les corresponde y lucha contra él. Entonces, los haploidénticos son menos iguales que los donantes no emparentados exactos, que son exactamente iguales. Entonces, puede causar más problemas, pero con la mejora de los tratamientos inmunosupresores y los tratamientos de soporte en los últimos años, cada vez se tienen mejores resultados con ese tipo de trasplante. Como la disponibilidad del donante es mucho más factible, pues cada vez se está utilizando más.
¿Y qué es lo que tenemos de reciente incorporación en el tratamiento de los pacientes jóvenes como novedoso? Pues para aquellos enfermos que tienen una alteración en un gen que se llama FLT3, tenemos un medicamento que ya está disponible en el mercado, que es la midostaurina. Para aquellos enfermos que tienen unas alteraciones citogenéticas determinadas de buen pronóstico, que se llaman CBF, translocación 821, inversión de 16 o translocación 16-16, disponemos de un fármaco que da buenos resultados en este grupo de pacientes, que es el gentuxumab ozogamicina, y además en aquellos enfermos, tanto que tienen CBF como que tienen alteración en otro gen que se llama NPM1, ya se ha incorporado la rutina asistencial a hacer un tratamiento guiado por la enfermedad mínima residual. Ya no solo es investigación, sino que ya se ha llevado a los protocolos asistenciales. ¿Y qué es el FLT3 y la midostaurina? Bueno, pues el FLT3 es un receptor, es una molécula que tienen las células, que en algunas células blásticas está hiperfuncionando y que hace que las células de las leucemias sean capaces de proliferar mucho más y vivan mucho más. Entonces, este fármaco, la midostaurina, lo que hace es inhibir ese receptor. Y se ha visto que los enfermos que tienen esa alteración y que reciben este tratamiento tienen mejor pronóstico que los enfermos que no lo reciben. Y en base a este trabajo, en este estudio, el estudio Ratify, se aprobó la midostaurina como tratamiento habitual en estos pacientes. Porque además, este grupo de pacientes que iban a trasplante porque el FLT3 implica un pronóstico adverso, este grupo de pacientes que habían recibido midostaurina también tenían mejores resultados tras el trasplante hematopoyético. En cuanto a este otro grupo de los que tienen alteraciones citogenéticas de buen pronóstico, que es, como digo, versión del 16, translocación 16-16 o translocación 821, tenemos el gentuxumab ozogamicina, que es una sustancia, es una molécula que es un anticuerpo monoclonal, los anticuerpos monoclonales son moléculas que son capaces de reconocer de forma inequívoca y específica otra molécula. En este caso, este fármaco es un anticuerpo monoclonal que reconoce de forma específica e inequívoca una proteína que tienen las células de la leucemia aguda mieloblástica, que es del CD33, y además lleva pegado una sustancia que es la ozogamicina, que actúa cuando entra en el interior de la célula, dañando el DNA de la célula y haciendo que la célula se muera. Y así se ve que en aquellos enfermos que tienen CBF, que tienen un cariotipo favorable, el tratamiento con este fármaco mejora mucho la supervivencia, mientras que si lo consideramos globalmente todos los pacientes no tiene impacto, pero tenemos que identificar a aquellos enfermos que tienen estas alteraciones porque tenemos que ponerles este tratamiento desde el principio. ¿Y qué decir del tratamiento guiado según el nivel de enfermedad mínima residual por biología molecular en los casos que son NPM1 positivos y CBF positivos? Pues hay otros grupos cooperativos que tienen otros protocolos que son similares, pero bueno, el grupo PETEMA tiene este tratamiento para pacientes que son candidatos a tratamiento con intención curativa, que son de menos de 70 años, que están bien, que pueden recibir un tratamiento intensivo y que lo que nos va a decidir qué es lo que tenemos que hacer después es el estudio de la enfermedad mínima residual. Esto ocurre no solamente en los CBF, sino también en los NPM1. El tratamiento de consolidación va a estar guiado por el nivel de enfermedad mínima residual. Y esto es algo muy novedoso y que va a seguir siendo utilizado y va a seguir siendo utilizado en más casos en el futuro. ¿Y qué decir de los pacientes mayores? Pues como decíamos antes, los pacientes mayores no pueden recibir estos tratamientos tan intensivos que tienen como objetivo curar a los enfermos y por ello lo que tenemos que intentar es que vivan más tiempo y que vivan mejor.
Hace pocos años se introdujo en práctica clínica habitual los agentes hipometilantes, la 5-azacitidina y la decitabina, que son los dos que están comerciales para poder utilizar en estos enfermos. Hasta ese momento eran tratamientos muy poco eficaces, eran tratamientos paliativos, solamente soporte con transfusiones cuando el enfermo estaba anémico y se encontraba mal, o tratamiento con hidrea para bajar los leucocitos, pero no prolongaban la supervivencia. Sin embargo, con los agentes hipometilantes, aunque no logremos una curación, sí vamos a conseguir que haya enfermos que vivan más tiempo y que vivan mejor. ¿Y cómo funcionan estos fármacos? Pues estos fármacos favorecen el funcionamiento normal de una serie de genes que en condiciones normales lo que hacen es evitar que las células crezcan de forma incontrolada, y en las células de las leucemias algunos de esos genes controladores están alterados. Entonces lo que hacen parcialmente estos fármacos es intentar que esos genes que son controladores del crecimiento funcionen mejor, y eso hace que controlen la enfermedad. Y es muy, muy importante, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes mayores, los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son todos los ensayos clínicos que se han desarrollado hasta el momento y lo que se están desarrollando ahora, son los que nos permiten identificar cuáles son los mejores tratamientos y con qué cosas podemos curar más y prolongar más y mejor la supervivencia. Es muy importante que haya una actitud positiva y de confianza hacia los ensayos clínicos. Cuando se pone en marcha un ensayo clínico, efectivamente no se sabe si eso va a tener un efecto beneficioso o no, no se sabe con certeza. Los ensayos clínicos hay distintas fases en función del grado de investigación, del desarrollo en el que esté el fármaco que se esté estudiando, pero siempre se realizan con muchas garantías. Es decir, que antes de que se ponga en marcha un estudio en humanos, se han hecho estudios primero en líneas celulares, luego estudios en animales, luego estudios que se van poniendo en marcha en pacientes. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, diferentes tipos de ensayos. Y gracias a estos ensayos se ha mejorado mucho el pronóstico de la enfermedad y se ha aumentado el conocimiento de cómo podemos ofertar mayor calidad de vida y mayor supervivencia a nuestros pacientes. Y el futuro ya lo tenemos aquí. Es muy importante conocer la biología de la enfermedad y para eso se están realizando mucho esfuerzo, muchas investigaciones, haciendo mediante técnicas de secuenciación masiva que estudian miles de genes simultáneamente. Estas técnicas pueden analizar muchos genes a la vez, pero para cada enfermedad puede haber un grupo de genes que sean especialmente importantes y por eso para cada enfermedad se pueden diseñar paneles específicos que nos hablen de lo que a nosotros nos importa para la valoración diagnóstica y pronóstica y de tratamiento de ese paciente. Esta diapositiva, como ven, es súper compleja, pero lo que quiero transmitir con esto es precisamente la complejidad de la leucemia aguda mieloblástica. La leucemia aguda mieloblástica tiene montones de grupos moleculares diferentes, tiene muchos genes que pueden estar alterados y se pueden agrupar, no es que tenga un gen alterado de forma única, sino que hay asociaciones de alteraciones de diferentes genes. Y además es una enfermedad que evoluciona, no solamente la leucemia aguda mieloblástica, todas las enfermedades tumorales tienen lo que se denomina evolución clonal. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que en el momento del diagnóstico, aunque nosotros veamos que todas las células de la enfermedad tienen una serie de características comunes, en realidad dentro de ese grupo total puede haber distintos grupos, distintos clones que tengan unas características diferentes, unos genes alterados distintos. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Pues puede ocurrir que algunos de estos grupos de células tengan mayor o menor sensibilidad a los tratamientos. De tal manera que cuando nosotros ponemos un tratamiento de quimioterapia, puede que eliminemos un grupo de células, un grupo de
determinados clones, pero puede que haya alguno que sea más resistente, incluso si era minoritario en el momento del diagnóstico, que puede persistir. Y puede persistir en cantidades tan pequeñas que no seamos capaces de detectar. Y a pesar de que no seamos capaces de detectarlo, ser responsable de luego crecer y producir una recaída. Y cuando se producen las recaídas muchas veces es porque ha habido nuevos cambios y surgen nuevos clones. Y es muy importante conocer la biología de la enfermedad para poder entender esto y poder poner tratamientos que intenten controlar el mayor número de clones posible. Desgraciadamente no tenemos en este momento herramientas ni siquiera para conocer bien cuál es la composición de una leucemia, cuántos clones hay, qué tamaño tienen cada uno de ellos, cómo van a responder a los tratamientos, pero si nos ponemos a pensar en qué conocíamos de esta enfermedad hace 20 años, tenemos que ser conscientes de que ha mejorado muchísimo el conocimiento y ello ha llevado parejo una mejora en el tratamiento y unos mayores índices de curación. Así, en esta diapositiva que me la ha cedido a Estela, y se lo agradezco por ello, pero me parecía que era tan bonita que merecía la pena enseñársela a ustedes, pues vemos cómo a lo largo de las décadas, desde la quimioterapia que se introdujo en los años 60, la introducción de la citarabina y las antraciclinas, que es el régimen de inducción que seguimos utilizando en la actualidad y que se introdujo en los años 70, luego la introducción del trasplante alogénico, viendo que era una herramienta que permitía curar a los pacientes. A mucho más recientemente ha habido aquí un lapsus de muchos años en los que no había novedades importantes, pero poco a poco se han ido incorporando nuevos fármacos que han mejorado el pronóstico de esta enfermedad y esta evolución de los fármacos iba detrás del avance en el conocimiento de la biología de la enfermedad, el avance en el conocimiento de cuáles son las bases moleculares de la aparición de la enfermedad y del desarrollo de la enfermedad. Como ven, a lo largo de los años se han ido describiendo distintas alteraciones de esta enfermedad y sí quiero señalar que la estrella fue la leucemia aguda promielocítica, en la que fue para el primer tipo de leucemia aguda mieloblástica, para la que apareció un tratamiento específico, el ácido transretinoico, que se empezó a utilizar en el año 86 en China, fruto del uso de la medicina tradicional china, que se basaron en eso para identificar esta sustancia y luego utilizarla, que se utiliza de forma sistemática en este tipo de leucemia y, como ven, a lo largo de todos estos años pues se han ido avanzando en el conocimiento de la biología y se han producido aprobaciones de fármacos que ya no todos están disponibles en nuestro medio, pero en un plazo no muy largo de tiempo los vamos a tener disponibles. Y el hito que se consiguió con el ATRA, como ven en esta diapositiva, actualmente prácticamente la gran mayoría de los enfermos se curan, es el objetivo que tenemos que tener para el resto de las leucemias. El resto de las leucemias que no son leucemia aguda promielocítica, el resto de las leucemias agudas mieloblásticas tienen un pronóstico mucho peor. Pero el objetivo tiene que ser encontrar algún tratamiento que sea tan específico como el ATRA o como para que seamos capaces de curar a la gran mayoría de estos pacientes. También en la actualidad no solamente se utiliza ATRA en leucemia aguda promielocítica, también se utilizan otros fármacos como el trióxido de arsénico, que han mejorado aún más el pronóstico de esta enfermedad. Y si pensamos en una célula, pues tenemos, como ven en esta diapositiva, muchos lugares por donde atacar y es el conocimiento de todas estas alteraciones que hay en estas células el que ha permitido desarrollar fármacos que atacan
por cada una de estas vías a la célula tumoral. Así tenemos. Los que tenemos enmarcados en verde son los que ya tenemos disponibles en práctica clínica habitual y he señalado en rojo aquellos que todavía no tenemos en práctica clínica habitual, pero que muy probablemente en el próximo año van a estar disponibles, porque hay algunos de ellos que ya están aprobados por la EMA, que es la agencia europea, no solo por la FDA, que es la agencia americana, y todos estos que están en rojo enmarcados, es muy probable que los vayamos a tener disponibles en el próximo año. Y no tenemos que olvidar que el trasplante, gracias a los tratamientos de soporte y al tratamiento inmunosupresor, se ha empleado cada vez más. Actualmente se trasplantan pacientes de unas edades muy superiores a las que se trasplantaban hace unos años. Y esto ha sido determinante para conseguir mayores tasas de curación, y no solamente el trasplante, sino también el tratamiento de soporte, cómo tratamos las complicaciones de estos enfermos, sus infecciones, cómo tratamos los efectos secundarios de la quimioterapia. Estas dos cosas de forma conjunta, además de la introducción de nuevos fármacos, son determinantes para la mejora del pronóstico de estos pacientes. Y fruto de ello es todas estas investigaciones que se tienen que registrar en diferentes plataformas, en el Clinical Trials o en la EMEA. Esta diapositiva lo que pretende es mostrar el número de estudios que se han abierto por año en leucemia aguda mieloblástica a lo largo de todos estos años. Y como ven, tenemos cientos de estudios abiertos en los que se están ensayando distintos fármacos y que es muy probable que muchos de ellos lleguen a la clínica y mejoren el tratamiento, si no de todos, sí de determinados grupos de pacientes con leucemia aguda mieloblástica. Todos estos fármacos nuevos están en ensayos y sí quería señalar, porque ahora está muy de moda, sobre todo en leucemia aguda linfoblástica, los tratamientos con las CAR T-cells. En leucemia aguda mieloblástica es mucho más complejo. Hay diferentes líneas de investigación, pero están muy por detrás que en la leucemia aguda linfoblástica. Simplemente por recordarles, la terapia CAR consiste en modificar las propias células del paciente para que sean capaces de reconocer las células del tumor, luchar contra ellas y matarlas. Los linfocitos T que tenemos en el organismo son unas células muy importantes en la lucha contra infecciones y también en la lucha contra las células tumorales. Son capaces, si se producen cambios, pequeños clones de células tumorales, los linfocitos T son los vigilantes de que todo esté bien. Y son capaces de reconocer que una célula ha cambiado y va a ser mala para matarla. Entonces, esta terapia lo que consiste es extraer los propios linfocitos T del paciente. Esos linfocitos se tratan con ingeniería genética de tal manera que se les introduce un receptor que reconoce algún antígeno que tengan, alguna molécula que tengan las células de la leucemia, se ponen nuevamente en el cuerpo y esas células van a ir dirigidas específicamente frente a las células del tumor. Esto es algo que ya se utiliza en leucemia aguda linfoblástica B, ya se utiliza en linfoma B de célula grande, se está estudiando en otras muchas neoplasias sólidas, neoplasias hematológicas. En mieloblástica es muy complejo, pero hay diferentes líneas de investigación y confiemos con que en el futuro no muy lejano los pacientes con leucemia aguda mieloblástica se puedan beneficiar también de estos tratamientos. Y como decía antes, recientemente se han aprobado, como ven aquí, distintos fármacos. Estas son aprobaciones que se han realizado en la agencia americana, en la FDA. De estos se van a introducir, como decía antes, en la práctica clínica habitual de nuestros enfermos, tanto el CPX351, que es
una formulación liposomal de los tratamientos clásicos con daunorubicina y citarabina, y el venetoclax, que seguramente se va a utilizar en práctica clínica habitual junto con los hipometilantes en pacientes mayores. También se están realizando estudios en pacientes jóvenes. Y también en el caso de leucemias agudas en recaída, vamos a tener ivosidenib, enasidenib para pacientes que tengan mutaciones en estos genes, IDH1 y IDH2, y gilteritinib para pacientes que tengan mutaciones en FLT3. Es decir, que tenemos muchos fármacos en estudio y que en un futuro muy próximo se van a ir introduciendo en práctica clínica habitual y los enfermos se van a poder beneficiar. No tenemos que olvidar la evolución clonal porque hay que seguir investigando para conocer bien la biología de la leucemia, poder identificar qué hace que los clones se hagan resistentes, qué hace que esos clones cambien y crezcan para atacarlos antes de que se produzca ese crecimiento. Y bueno, aquí terminamos. Si quiero que recuerden una serie de mensajes. En primer lugar, que la leucemia aguda mieloblástica es una enfermedad muy heterogénea, que es necesario continuar estudiando para conocer cómo y por qué se produce, que hay que ser conscientes que se han producido grandes mejoras en los últimos años con el desarrollo de nuevos fármacos, con el desarrollo de nuevas terapias, y que es muy importante seguir investigando y seguir realizando ensayos clínicos, porque nuestro objetivo es lograr la curación de todos los pacientes. Nuevamente agradecer a EAL la invitación para participar en este seminario. Espero que les haya resultado de utilidad. Insistir en que creo que es muy importante estar informado cuando uno enfrenta una enfermedad, cualquier enfermedad, pero especialmente en el caso de enfermedades complejas, como puede ser la leucemia aguda mieloblástica. Creo que las asociaciones de pacientes tienen un papel muy importante de apoyo, de logística, psicológica, de enseñarles recursos a los pacientes. Y aquí también quiero que me permitan hacer un recordatorio de la Asociación contra la Leucemia y las Enfermedades de la Sangre de Salamanca, que es ASCOL, y a la que tengo un especial sitio en mi corazón. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición tan ilustrativa y bueno, por enseñarnos un poquito más de esta enfermedad. Y bueno, por supuesto, por su mención a las asociaciones de pacientes. Muchísimas gracias. Damos paso a la ronda de preguntas, ya que tenemos una pregunta. Nos dicen, buenas tardes, si la enfermedad depende fundamentalmente de los genes y los cromosomas del paciente, ¿se podría saber si una persona puede tener LMA con un estudio de su genética y sus cromosomas? ¿Sería posible prevenir la enfermedad? En este momento no es posible prevenir la enfermedad, pero sí que es verdad que en la clasificación de la OMS de 2017 aparece un nuevo grupo de neoplasias que son neoplasias mieloides con mutaciones germinales. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esa persona o bien ha heredado una alteración o bien se ha producido en esa persona una alteración cuando que está presente en todas sus células, es decir, cuando era un embrión, y que esas alteraciones son muy poco frecuentes, pero sí puede ocurrir que hagan que tenga una mayor predisposición al desarrollo de la leucemia aguda mieloblástica. Es muy interesante esta cuestión que plantea, porque efectivamente hay alteraciones que se van acumulando a lo largo de la edad. Es muy probable que yo misma y todos los que están en la audiencia tengamos alguna mutación en alguna célula de nuestro organismo que sea capaz o no en el futuro de desarrollar un tumor, pero cuando se desarrolla un tumor, previamente ha habido alteraciones en las células, y cuando se produce el tumor es porque hay una serie de alteraciones secuenciales que van acumulándose hasta que llega un momento que el sistema inmune no es capaz de controlar esa población de células y aquello crece de forma
incontrolada. Y sí que se sabe que a medida que se va avanzando en la edad, son más frecuentes algunas alteraciones, algunas mutaciones que se ha visto que tienen elevada frecuencia en la leucemia aguda mieloblástica. Esto es una cosa parecida a lo que pueda ser la gamapatía monoclonal de significado incierto, que es algo que conocemos desde hace muchos años. La gamapatía monoclonal de significado incierto es una proteína que tienen algunas personas en la sangre y que puede desarrollar o no una enfermedad tumoral al cabo de muchos años. Hay un porcentaje de pacientes que van a desarrollar la enfermedad y un porcentaje de pacientes que no van a desarrollar la enfermedad. Pues aquí ocurriría lo mismo. A lo largo de la edad, cuando van pasando los años, se pueden producir alteraciones y en pacientes de más de 80 años se ha visto que hasta un 12% de los casos pueden tener alteraciones de DMNT3-alfa, que es una alteración que se asocia a leucemias agudas mieloblásticas, pero eso no quiere decir que todos los pacientes que tengan esa alteración vayan a desarrollar una leucemia. Tiene que ocurrir algún otro evento. Y eso es lo que no conocemos. Es decir, sí que es posible identificar alteraciones que puedan incrementar el riesgo de desarrollar una leucemia aguda mieloblástica, pero a fecha de hoy no tenemos ninguna forma de prevenir que eso ocurra. Lo único que podríamos, en el caso de que se identificara, sería hacer un seguimiento estrecho para, si ocurre algo, detectarlo lo antes posible. Pero a fecha de hoy no tenemos forma de prevenirlo. Doctora, muchísimas gracias por la aclaración. Nos dicen también, ha hablado de ensayos clínicos y nos preguntan qué ensayos clínicos hay en este momento en España para pacientes con LMA. Pues hay muchos ensayos abiertos. Nosotros en Salamanca estamos comprometidos con el desarrollo de ensayos para tener la opción de ofertar a pacientes nuevos fármacos, porque creemos que con la introducción de nuevos fármacos van a tener más posibilidades de curarse, y también para pacientes en los que ya no hay tratamiento disponible, asistencial, siempre tener la posibilidad de entrar en un ensayo con un fármaco nuevo le da unas opciones, si no de curación, sí por lo menos de prolongar su supervivencia y de que esté lo mejor posible. Y ahí en España hay muchos ensayos abiertos. Si la audiencia quiere consultarlo, hay un registro español, que es el Registro Español de Estudios Clínicos, en el que se puede consultar no solo de leucemia aguda mieloblástica o no solo de enfermedades hematológicas, de cualquier situación. Todos los ensayos clínicos que se desarrollan en España tienen que estar registrados en esa plataforma. Se llama REC, Registro Español de Estudios Clínicos. Y si quiere un número, pues no le puedo decir un número con exactitud, pero es fácil que en el global de leucemia aguda mieloblástica haya abiertos en este momento más de 30 ensayos clínicos en diferentes situaciones, unos al diagnóstico, otros para recaídas, para pacientes que están en condiciones de recibir tratamiento con intención curativa, para pacientes que no están en condiciones de recibir tratamiento con intención curativa. Es decir, no todo el mundo puede entrar en cualquier ensayo. Cada ensayo tiene una serie de población a la que va dirigida y tiene que confirmarse que ese paciente puede entrar en ese ensayo. Pero vamos, tanto en Salamanca como en cualquier otro gran centro en el que haya ensayos clínicos abiertos y que tengan unidades de ensayos clínicos, estamos abiertos a consultas por si los pacientes en su centro no tienen alternativas y quieren desplazarse o hacer una consulta sobre si existe o no la posibilidad de que haya un ensayo clínico en el que puedan entrar. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, también por la información. Y nada, me parece que no tenemos más preguntas.
Así que hasta aquí el seminario Estrategias de tratamiento en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda, presente y futuras direcciones. Agradecer una vez más a la doctora María Belén Vidriales su intervención y recordarles que nos presta su tiempo de forma altruista y, por supuesto, agradecer a todos los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado interesante y que les haya servido para resolver todas sus preguntas. Y recuerden que podrán encontrar el seminario guardado en el canal de YouTube de AEAL y en la web realizada con motivo de la SEMO, que es www.aeal.es/SEMO 2020. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós.